Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. ¿Por qué aún no viene Jesús por segunda vez? Sería la pregunta. ¿Cuál sería la base doctrinal para un cristiano? Seguramente se oirá en todas las iglesias, sin importar los cambios doctrinales que existan. En todas las iglesias que predicamos el Evangelio del Reino de Dios, siempre estamos anunciando de que Jesucristo volverá otra vez. Y se oye en todas las iglesias al decir, la venida de Cristo está cerca. Los pastores, quienes evangelizan, utilizan este decir como un abrazo para atraer a personas y así reciban a Jesucristo y se congreguen en la congregación. Es decir, la iglesia reunida en el templo. Porque quienes van al templo son la iglesia. Es decir, usted y yo conformamos la iglesia. El tiempo se está acabando y las iglesias, su anuncio es, Jesucristo va a venir. La doctrina básica de las iglesias es la venida de Jesucristo. Sin embargo, lo que más se predica es de que Cristo ya está por venir a las puertas. Y si desde hace tanto tiempo se decía de que Cristo vendría, hoy mucho más, pero muchas veces eso no parece sensato, porque han pasado 2024 años desde la primera venida de Jesús de Nazaret y Jesús dijo a sus discípulos de que vendría otra vez. ¿Cuánto tiempo hace? Hace 2024 años. Y aún no ha venido. Y para algunos pareciere que esa doctrina no estuviera en la verdad. Sin embargo, la palabra de Dios en reiteradas ocasiones dice de que el Señor Jesucristo vendrá. Qué buena noticia. El Señor Jesucristo vendrá. Surge la pregunta, ¿por qué no ha regresado el Señor Jesucristo? ¿Es verdad de que la venida de Cristo está cerca? Y si es así, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y Cristo no ha regresado? Muchos están desanimados porque han oído desde niños por sus abuelos, padres, de que Cristo viene y se han muerto ellos y Cristo aún no ha venido. Y todavía siguen anunciando de que Cristo está a las puertas y esto hace pensar en algunos en que la venida de Cristo es una mentira o un cuento. Pero resulta que en el plan de Dios, en la restauración del reino, recordando de que Dios no gobierna la tierra, es decir, el mundo o el gobierno humanidad, porque claramente la Biblia dice de quien gobierna la tierra y el mundo es Satanás y los hombres. Satanás, el príncipe de este mundo, el cual es Satanás, el Dios de este siglo, como lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y por esto Jehová Dios no tiene la gobernación de la tierra, aunque antes la tuvo, pero hoy ya no la tiene. Sin embargo, Dios prometió de que recuperaría su gobernación sobre la tierra. Por eso le llamamos el reino de Dios. ¿Qué estamos esperando? El reino de Dios, la gobernación de Dios sobre la tierra. El modelo de oración que Jesús enseñó en el Padre Nuestro pide y pedimos de que el reino de Dios esté sobre la tierra. Por eso pedimos, venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde se está haciendo la voluntad de Dios? En el cielo. En la tierra, no. Por eso es el pecado y el incremento de la maldad. Por eso vivimos y sabemos en que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. En cambio, entendamos en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El día que demuestren que el asesinar a otro es bueno, que es agradable y perfecto, te aseguro, no es Dios quien estará gobernando. La pobreza no es la voluntad de Dios, sino es la situación que sucede por una mala gobernación de los hombres, por cuanto Dios está ausente, pero cuando Dios recupera el reino, vencerá y destruirá a Satanás y las naciones opositoras de su reino. Y los que abracemos el reino de Dios, gozaremos de su inigualable bendición para siempre. ¿Qué pasa en el plan de restauración del reino? Jehová Dios utiliza dos escenarios en el plan de recuperación del reino de Dios.
Jesucristo tendría que venir 2 veces y ya vino una vez y estamos esperando de que regrese por segunda vez. Los 2 escenarios son totalmente diferentes. La primera vez nació de una mujer virgen, fue un niño, nació en un pesebre, es decir, en un establo de ganados, fue perseguido, fue rechazado, burlado, golpeado, azotado, vituperado. No creyeron en él y fue crucificado. Y vino para ser humillado. Era el precio que se tenía que pagar por la restauración del reino y por la redención de la humanidad. Pero por segunda vez vendrá Jesucristo con sus ángeles, con corona, en corcel blanco, venciendo para vencer como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. En su segunda venida no será perseguido, ni rechazado, ni burlado, ni golpeado, ni vituperado, sino será el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y destruirá a los enemigos de Dios, destruirá a Satanás, restaurará su reino y se lo devolverá al Padre Jehová. Aleluya. Y vamos a entender algo muy importante. Todo empezó en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde la profecía habla en 4 aspectos importantes. Dice, pondré enemistad, diciendo, a Satanás y a la mujer Eva, pondré enemistad entre ti y ella, una mujer versus una serpiente, entre su simiente y la simiente tuya, y te va a herir en el calcañar, va a herir al hijo descendiente, pero dice, el hijo te va a herir en la cabeza, y hay una diferencia entre esas 2 heridas. Primero, cuando vino Jesucristo y lo crucificaron, la serpiente le hirió en el talón, pero Jesús se recuperó porque resucitó. Aleluya. Segundo, cuando Jesucristo venga en su gloria, pisará la serpiente en su cabeza y de eso la serpiente no se recuperará. Entendemos de que Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una promesa de una simiente que va a destruir a Satanás y recuperará el reino, y esa simiente es Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aparte de ser una profecía, abarca el tema de toda la Biblia, porque el tema de la Biblia es la recuperación del reino de Dios en la tierra. Y será alcanzado por la simiente, en este caso es Jesucristo. Siervos de Dios desde el principio entendieron esto. ¿Qué entendieron? De que alguien tendría que ser molido, mayugado, tendría que sufrir la muerte para recuperar el reino. Entre ellos está Abel, y Abel entendía esto, porque cuando tuvo que sacrificar algo correctamente, presentó un cordero y lo sacrificó. También lo entendía Enoc y obtuvo una visión de parte de Dios donde veía a Jesucristo en su gloriosa venida. Noé también lo entendió y fueron siervos de Dios que entendieron de que la simiente tendría que padecer y sufrir para recuperar el reino de Dios y para liberarnos de la maldición del pecado. Mis amados en el Señor, recuerda visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, y allí encontrarás todo lo relacionado que tiene que ver con la recuperación y restauración del reino de Dios en la tierra. Dios nos bendiga.